Nuestra Visión presenta Mundo Médico. Mundo Médico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarles. Yo soy el doctor Sergio Guzmán Sánchez y este es el programa Mundo Médico. Amable televidente, lo anunciado en el programa anterior, les prometimos que íbamos a platicar sobre diabetes mellitus y algo muy importante, comenté que teníamos un invitado, un médico invitado, el cual nos va a hacer referencia de que la diabetes actualmente es curable. Esto es de llamar la atención porque todo el mundo sabemos que es un problema de salud que afecta de manera importante en todo el mundo. Es impresionante la cantidad de gente que padece de este problema de salud y si esto es así, pues va a ser algo muy, muy benéfico para la humanidad. Y bueno, tenemos como invitado al doctor Luis Padilla, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Padilla, bienvenido nuevamente. Ya teníamos un buen rato que tuvimos la oportunidad de estar en este programa Mundo Médico. Bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Gaby Calixto. Ella es asistente médico. Gaby, bienvenida a Lázaro Cárdenas. ¿Qué dice Uruapan? ¿Cómo está? Pues allá muy fresco, ahorita las lluviecitas nos están lloviendo poquito, pero muy, muy contentas. Venía diciendo al doctor que es la primera vez que vengo aquí a Lázaro. ¿Sí? Nunca había venido, pero pues no he conocido nada, acabamos de llegar. Pero sí, espero regresar alguna vez. Bien, pues bienvenida y Gracias, ya tendremos doctor. la oportunidad de Gracias. platicar con Gaby. Sí. También, además es maestra en arte Sí. y bueno, sabemos que el arte y la salud se llevan de una manera bastante importante. Pero bueno, vamos a tratar de aprovechar el máximo de tiempo. Y yo quisiera, doctor Padilla, hacer una pequeña inducción a la gente. La gente escucha diabetes, diabetes allá, diabetes acá, diabetes en el niño, en el anciano, todo mundo diabetes. Así es. ¿Qué es la diabetes? A ver, vamos a platicar un poquito con la gente. Bueno, primeramente quiero dar la bienvenida al público. Yo soy el doctor Padilla Romero, quien les trae una importante noticia esta tarde y en nombre de la empresa HighNetly.com le damos la bienvenida a toda la gente que hoy va a tener la oportunidad de conocer una noticia impactante. Porque nosotros tenemos el conocimiento ya de porque, pues sociológicamente la gente sabe que la diabetes no es curable. Pero el tema a tratar hoy es que yo traigo un conocimiento al público donde la diabetes ya es curable. La diabetes es una enfermedad crónica, inmunológica, degenerativa, autoinmune, que se hereda a través de los genes de los ancestros y que viene hoy a tomar parte de un conglomerado de padecimientos que se han venido extendiendo enormemente por la contaminación alimenticia. De hecho, yo quiero aclarar que la diabetes no es una enfermedad para conocimiento del público en general. La diabetes es un nuevo estilo de vida endocrino a través de las dietas que están contaminadas a nivel mundial. No es solamente aquí en la región donde la gente come radicales libres que probablemente en lo sucesivo le van a causar la enfermedad. Pero clínicamente, ¿qué diría un médico que es la diabetes? Bueno, la diabetes es un padecimiento que se desarrolla a partir de que la insulina que produce en el órgano del páncreas ya no es lo suficientemente efectiva como para introducir el azúcar dentro de la célula. De tal manera que el papel normal de la insulina es llevar ese azúcar de la nutrición en cada alimento que nosotros tomamos, de llevarlo a la célula. Dentro de la célula se genera una serie de reacciones, entre ellos una energía por la cual vive la célula. Pero ¿qué sucede cuando el individuo empieza con la diabetes? Que ya la insulina que antiguamente llevaba el azúcar dentro de la célula deja de hacerlo. Entonces empieza a aparecer químicamente dentro de la sangre un incremento del azúcar. Cuando la persona ya rebasa de una cantidad normal, que la cantidad normal es entre 80 y 110 miligramos de decilitro de sangre, empieza a aparecer cifras muy elevadas, mayores de 160, de 180. ¿Por qué? Pues porque ya la insulina no está llevando
la azúcar dentro de la célula, y es lo que clínicamente el médico reconoce como hiperglicemia. Ese es el término científico que se conoce como diabetes, una hiperglicemia en la sangre. Por eso es que nosotros debemos darle a entender al paciente, al propio paciente, que se dé cuenta cuándo sí es diabetes y cuándo no es diabetes, porque eso va a desarrollar el tema en esta tarde. Eso es. Doctor, perdón, hace un momento comentaste que anteriormente, o sea, en épocas pasadas, no había mucho este problema de salud. O sea, la diabetes siempre ha existido, pero comentabas que esto se ha incrementado de manera importante por el tipo de alimentación, es decir, lo que estamos consumiendo en las últimas décadas. ¿Eso es lo que entendí? Sí, efectivamente, así es. Nosotros tenemos dietas, como vamos a ver, glúcidas, lípidas, tóxicas, e incluso tenemos dietas que van endocrinológicamente a afectar el sistema cerebral, que es el que gobierna todas estas distribuciones del metabolismo del órgano, de nuestro organismo en general. Entonces, cuando una persona empieza con la herencia genética, con el desarrollo de las dietas donde actualmente vive, eso hace que inutilice la insulina y se va a generar más azúcar, más grasa en el organismo, y de ahí empieza la diabetes. Con fines prácticos, para que la gente, nuestros amables televidentes, entiendan las causas, habla de causas que nos pueden ocasionar este problema. Las causas se dividen en bioquímicas, orgánicas y genéticas. Es decir, ¿cómo hablaríamos de una causa bioquímica? ¿Cómo hablaríamos de una causa orgánica? Cuando el individuo está cursando ciertas etapas, ciertos estadios de la enfermedad, y que genéticamente ya hay una predisposición de la persona, porque sus abuelos o sus ancestros le heredaron el gen de la diabetes. Ajá. Y él va a empezar a desarrollarlas. Pero ¿cuál sería la causa fundamental que viene a desarrollar realmente una diabetes? Que el individuo, aparte de la predisposición genética, tenga una mala alimentación, de lo que vamos a hablar gran parte del programa. La alimentación de la persona va a estar desarrollada por azúcares que no pueden ser metabolizados en el organismo y que van a tener unos radicales libres que, en lugar de metabolizarse, se van acumulando en el área orgánica, tanto en el músculo como en el tejido graso, que van a hacer que el páncreas ya no pueda tener las mismas funciones, porque vamos a ver qué grave es que el sistema nervioso pierda el control. Ahora vamos a ver de las causas genéticas. Las causas genéticas se van a desarrollar en la persona porque sus ancestros le heredaron la obesidad, le heredaron el tipo de dieta, le heredaron vicios como el tabaquismo, como el alcoholismo, como el estrés, que actualmente es muy común en nuestra sociedad, que la persona vive estresada. Eso va a hacer unos estímulos de unos impulsos nerviosos que van a generar diabetes. Ahora, todo el mundo escucha que hay una clasificación de diabetes, es decir, ¿cuál es? Platícales, qué mejor que tú lo platiques. Bueno, para mí resulta muy interesante decirle al paciente desde un principio, cuando lo abordo por primera vez en una consulta externa, que él debe saber qué tipo de diabetes es el que él está cursando. ¿Por qué es necesario el conocimiento? En cualquier ser humano el conocimiento le da una experiencia. Y el tener una experiencia tiene herramientas para trabajar y defenderse en el caso de la diabetes. Y si el individuo no sabe qué tipo de diabetes es, pues puede ir muchos años hasta que acabe su vida y nunca va a saber qué es la diabetes. En sí, yo voy a hablar de 46 diabetes en 3 subtipos y 40 serotipos que va marcando la evolución diabética del paciente a través de los años. Quiero decir que la diabetes hoy en día ha dejado de ser, y esto que me lo perdone el público, pero aquí yo tengo también parte de una, vamos a decir, responsabilidad médica. La diabetes, como cualquier enfermedad, ya dejó de ser un problema biológico. La diabetes como enfermedad ya dejó de ser un problema científico y pasó lastimosamente a ser en todo diabético un problema económico. Vamos a decir, ¿por qué problema económico y no científico y no biológico? Porque si una persona no tiene los recursos económicos y tiene que asistir a un centro de salud, vamos a decir, público o federal o como sea,
él va a tener muchas dificultades para ser atendido por cuanto no tiene los recursos para estar en un buen hospital o rodeado de una serie de especialistas. Entonces, obviamente que esa persona va a tener muy pocas posibilidades de ser atendido, como lo vamos a hablar en el transcurso del programa, y por eso deja de ser un problema de salud biológica y deja de ser un problema científico y se convierte en un problema económico. Por lo general, todas las personas mayores de 60 años que padecen diabetes los vemos cotidianamente de su casa al hospital y del hospital a la casa. ¿Por qué nunca ha terminado la diabetes? Porque el programa que se está usando, y lo digo con toda claridad del mundo, no es el correcto. Es decir, están controlando una enfermedad que no va a ser curable. Entonces, vamos a ver entre el horizonte clínico, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, cómo el paciente va a cursar en 5 estadios mediante 3 etapas que yo voy a marcar claramente para que el paciente sepa qué tipo de diabetes es. Vuelvo a reiterar, son 46. Él no lo sabe, pero la responsabilidad es del trabajador de la salud, que es el que está en la responsabilidad de decirle a él cuál es el tipo de diabetes que tiene. Doctor Padilla, a ver, entonces, quería entender la acción por parte del sector salud del médico, ¿está mal? O sea, ¿están mal las cosas en cuanto a este problema de salud? Hablando de que la diabetes puede ser curada, es solamente un control. Nosotros sabemos que todos los médicos y todos los centros de hospital a nivel nacional cuentan con determinados recursos y no pueden tener más porque deriven entonces el paciente a otro segundo nivel de más especialidad. Sí, sabemos que los problemas crónico-degenerativos, como es la diabetes, es un factor de gasto económico, pero importantísimo del país. Es decir, gran parte del presupuesto en cuanto al factor salud se está invirtiendo. ¿Sí? ¿Sí? Lo sabemos. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que está mal la cosa ahí? Está mal. ¿Se está manejando mal? Sí, se está manejando mal. ¿Por qué? A ver. Porque vamos a ver, dentro de los mecanismos fisiológicos que es para curar la diabetes, no son los que se deben emplear en un cuadro diabético, sino que solamente es un programa de salud que diseña el gobierno federal para atender a la población mexicana, vamos a decir, completamente en México. Y en esos programas se da la cobertura con determinada cantidad económica para surtir y atender al ramo de la diabetes. Sabemos cuáles son los hipoglucemiantes, sabemos cuáles son los medicamentos que circulan en el tratamiento de la diabetes, antihipertensivo, para bajar las grasas, los triglicéridos. Sabemos cuáles son los vasodilatadores periféricos que en un momento dado retardan el agravamiento de una hemorragia cerebral, de un infarto del miocardio, de una gangrena. Sabemos cuáles son los mecanismos que giran en torno a eso. Pero ¿qué sabemos de la genética neuroendocrina para parar en seco la diabetes? No sabemos de eso nada. Entonces, si nosotros andamos por fuera del punto de partida, donde vamos a empezar a sanar al paciente, debemos ir directamente allí. Y lo que pasa en el sector salud es que todos los médicos deben empezar por racionalizar el origen clínico de la enfermedad. O sea, no verlo como que tiene 180 miligramos de glucosa, que tiene 420 de colesterol. No es eso lo que deseamos tratar, sino el origen de la enfermedad genética. Y es lo más difícil de la diabetes, meterse en el ramo de la genética, porque no somos genetistas, porque no somos endocrinólogos, porque no somos neurólogos. Pero en el transcurso de hoy, en esta plática, van a poder aprender los pacientes cuál es la etapa que están cursando, cuál es el estadio que están llegando, cuáles son sus complicaciones y cuál es el tratamiento que se debe aplicar allí. Doctor Padilla, estamos hablando no sé, un sector salud donde hay muchísima gente trabajando y dedicada a este problema de la diabetes. Yo te veo con mucha seguridad en lo que estás comentando. Tú haces investigación, ya tienes tiempo haciendo investigación en cuanto a diabetes. Desde 1995 agarré un grupo de pacientes. ¿Qué te motivó? O sea, ¿qué te motivó a profundizar tanto en la diabetes? Yo tenía un padrino de graduación en el sector salud de la Secretaría de Salubridad, directamente en Apatzingán, el director del Hospital Ramón Ponce. Y él me enseñó que ese problema no se iba a resolver porque no había la capacidad intelectual de las investigaciones diabéticas, sino que la investigación que había llegaba del exterior, de las investigaciones rusas, de las investigaciones alemanas, argentinas, de Estados Unidos, a través de las sociedades interamericanas que hay o mundiales que hay de las sociedades diabéticas.
Y él decía que nunca se ponían de acuerdo, que había congresos en Europa, que había en Sudamérica, pero que nunca llegaban a una conclusión. Y eso a mí me llamó mucho la atención de decir, bueno, ¿por qué los señores no se ponen de acuerdo si saben cómo se puede curar? Conocen más de 1500 de serotipos de antígenos que producen diabetes, conocen todo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahí? Y a mí fue lo que me empezó a motivar, entonces yo empecé a agarrar a mis pacientes. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer por este caso en cada enfermo. Y me di cuenta que una de las cosas que había muy difíciles para curar esto es que yo como médico en un consultorio no tenía los recursos para atender. Y si lo mandaba al hospital regional X, allá tampoco los tenían. Entonces yo decía, bueno, ¿y a dónde va a ir a dar el paciente? Vamos a ver las etapas crónicas en el transcurso del desarrollo del tema para que veamos cómo un médico tiene sus limitaciones y desahucia a un paciente cuando él ya no tiene la capacidad científica de atenderlo. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta cuál es el principio fisiológico por el cual nosotros tenemos que llevar a regenerar las funciones de un órgano que ya está atrofiado y que no funciona. Es el momento de partida para empezar a atender la diabetes y no darle glibenclamida. Eso no va a regenerar ningún órgano. A ver, entonces tenemos fundamentos científicos de que avalan que hay la cura de la diabetes. Sí hay fundamentos. Ahora, los organismos de salud, no, sin mencionar ninguno, para no herir susceptibilidad, ni mucho menos, pero ¿tienen conocimiento de esto? ¿De lo que tú estás haciendo? ¿De lo que tú estás diciendo? Deben ellos tenerlo porque ellos son los encargados de monitorear todas las noticias mundiales. O sea, no creo que ignoren que en Italia se diseñó una molécula que evita el envejecimiento de la función del citoplasma, ¿no? Yo creo que ellos ya lo saben, ya lo saben. Lo que pasa es que vuelvo otra vez a lo mismo, los recursos económicos que están destinados al control de la diabetes a veces no alcanzan. Y aunque el médico quisiera tener un grupo de pacientes y poder llevar todas las investigaciones al pie de la letra, tienen que cumplir con otros programas de salud. Pero sí deben ellos estar enterados de por qué hay dos grupos de medicamentos de los cuales vamos a hacer mucho énfasis en esta plática que deben ser aplicados para terminar completamente el problema de la diabetes. Pero sí quiero yo ir llevando paulatinamente al paciente de que se vaya enterando cómo está desarrollando su cuadro clínico. Una vez que inicias el tratamiento de ese paciente, ¿existe algún método de laboratorio que puede certificar que ese paciente está curando o va mejorando o ya se curó? Uno de los errores, antes de contestar la pregunta, Sí. uno de los errores graves que comete el paciente es sentirse bien. Y una vez que se siente bien, abandona el tratamiento. Dice, no, ya no ocupo nada, esto es algo muy loco. Ya puedo caminar, ya puedo trabajar, ya me siento bien. Por lo tanto, como esto es muy caro, pues ya voy a descansar tantito en mi bolsillo y ya a ver hasta dónde aguanto. Ese es uno de los primeros errores. Pero en el horizonte clínico tenemos un periodo prepatogénico y tenemos un periodo patogénico donde el paciente va a cursar o sea la curación o sea el deceso. Nosotros los médicos que nos dedicamos a la diabetes tenemos que ver el curso evolutivo de cada caso. Entonces, una cosa es que yo haga creer al enfermo que se siente bien y otra cosa es que yo lo ponga en un horizonte donde esté normal. Normal es no estar enfermo ni quejarse ni ir con ningún médico, eso es sentirse normal, pues que todos sus órganos funcionen, obviamente. Entonces, cuando el paciente se está empezando a sentir bien, es el principio de una reacción fisiológica que va a regenerar aquellos órganos que no funcionaban. Pero mi responsable no termina allí, sino hasta ponerlo en aquel lado del horizonte donde él esté normal. Eso es lo que hacemos. Ajá. Pero ¿existe alguna prueba Sí, perdón. donde digas, usted ya está curado, se acabó el problema? Existen 1500 genes ya detectados en la ciencia mundial, donde el paciente casi los tiene todos. Y esos genes van a retardar la función del hipotálamo, que es el que regula todas las funciones neuroendocrinas de nuestro organismo, y lo van a estar atacando por estímulos nocivos nerviosos, por unos impulsos nerviosos donde se metabolizan unos desechos que son los que mantienen los radicales libres que hacen posible la diabetes. Para que yo diga que un paciente mío no tiene diabetes, por otro médico no puedo decir, pero por mí sí. Si yo tengo un paciente de 6 meses, de 8 meses, o 10 meses, o de un año de tratamiento, que lo más que dura son 8 meses, es que yo lo mande al laboratorio en ayunas y le hagan una determinación de insulina basal. Es el primer estudio para demostrar que el paciente está funcionando su páncreas al 100% y que no es diabético. El otro estudio que yo hago es una determinación de hemoglobina glucosilada también en ayunas.
Estos dos parámetros al clínico, al médico que está tratando al paciente, lo llevan a un horizonte clínico donde puede decir, pues esta persona no tiene diabetes. Si nosotros regulamos la hemoglobina glucosilada y si regulamos la insulina basal y los parámetros son normales, porque los parámetros normales nosotros los conocemos de la hemoglobina glucosilada que va a dar un 6 a un 13% y de la insulina va de un 6 a un 36% de nanogramos que debe producir el páncreas. Cuando tenemos esos parámetros clínicos netos, corroborados, científicamente esclarecidos, damos de alta al paciente. Ese paciente no es diabético. Muy bien. Ahora, entonces cuando las cifras ya salen negativas, estamos hablando de que está curado. Y cuando un paciente hablabas de que lo normal es de 80 a 110. 110. Cuando un paciente que normalmente se sentía sano y de momento le hacen un estudio en sangre y sale con cifras de 140, ¿qué está significando? ¿O qué nos está indicando esto? Si él ya era curado o no era curado, o sea, eso es lo que no Sí era curado. Así era curado, si ya estaba curado. Y de momento... Y de momento a los 8 meses, al año, aparece con 140 miligramos de glucosa. O un poco más pues de lo normal. Puede ser 130. Sí, sí. Es más, para mí, de 120 miligramos para arriba ya es diabético, aunque nadie lo haya tipificado, para mí ya es diabético, porque por la experiencia que tengo, sí ya son diabéticos. Por más estudios que le mande a hacer de una determinación de glucosa en ayunas y que salga en 180, en 160, en sí, para mí eso es un diabético. ¿Por qué? Porque el gen se lo está produciendo. Si yo ya sé que hay un factor genético que está sosteniendo esa cifra. Entonces, cuando una persona ya no era diabético, ya terminó de ser diabético y al año vuelve con una cifra de 140, 160, es que él tuvo una recaída por una cosa que le faltó en el tratamiento de la curación. Y aquí es donde yo voy a aclarar quiénes son los que cumplieron con el tratamiento y quiénes lo dejaron. Yo voy a ser bien sincero en decir eso. Ajá. Entonces sí hay quien sí recae, pero porque no llevaron el tratamiento completamente. Si un paciente requiere de la aplicación de insulina, ¿cada cuándo normalmente se pone la insulina? ¿Diario o...? Todos los días. Los pacientes que ya dependen de la insulina tienen una glucotoxicidad y tienen una lipotoxicidad bastante acelerada, lo cual quiere decir que su sistema endocrinológico ya no está respondiendo a que el páncreas esté produciendo la cantidad suficiente de insulina. O puede ser que la produzca, pero ya es resistente cualquier metabolito a la llegada de la insulina. Y sí que la insulina ya no puede parar allí. Y por eso tienen que estarle agregando una dosis exógena de insulina. Entonces, ¿cómo terminaríamos nosotros con ese círculo vicioso de estarle pon? Hay gente que automáticamente, ya sin que lo recete el médico, se está poniendo 5, 8, 12, 20 unidades de insulina diarias, porque él sabe que ya aprendió a controlársela. Pero aquí, ¿cómo le harían los médicos que saben curar diabetes para que el paciente no se siguiera poniendo insulina? Quitar la inmunodeficiencia que lo produce. El paciente está inmunodeprimido, ya no responde a los estímulos de su aparato inmunológico y por lo tanto siempre que esté abatido, abolido el sistema endocrino, va a ocupar insulina. ¿Y cómo se quita eso? O sea, ¿cómo combates esa...? ¿Cómo volver a generar Sí. insulina que sí sea O sea, que efectiva? no esté deprimido pues su sistema. Que no O esté sea, inhibido. ¿cómo les ayudas? Nuestro sistema nervioso animal del hipotálamo manda unos impulsos generales a todos los órganos para producir 300,000 reacciones enzimáticas por segundo en todos los organismos. Tenemos 20,000 millones de células en todo el organismo de un paciente de 70 kilos. Y esas 300,000 reacciones están internas dentro de la célula. Lo que pasa es que la célula, cuando le están llegando tóxicos, cuando la célula se está llenando de glucosa, se está llenando de grasa, se está llenando de tóxicos, de radicales libres, ya deja de hacer su función normal dentro de la célula por estar ocupada en quitar o desalojar lo que está internamente afectándole a la célula. Eso se llaman reflejos neurotóxicos. Cuando nosotros metemos el tratamiento del cual voy a hablar, se elimina ese reflejo, entonces la célula vuelve a trabajar en su función normal y ya no ocupa insulina. Así es. Cuando un paciente que está consumiendo insulina, que tiene necesidad de hacerlo, Sí. ¿puede llegar un momento en donde ya se haga resistente a esa insulina? ¿Sí? ¿Esto llega a pasar? Sí.
La insulina necesita de vitamina B1, de vitamina B2 y de vitamina B5 y de magnesio dentro del hígado. Porque el hígado va a ser como un reflejo estimulante hacia el páncreas para que genere preinsulina y después que la insulina salga a la circulación, requiere de que haya varios aminoácidos que al llegar la hemoglobina al hígado transmitan la información hacia el páncreas. Y uno de los grandes metabolitos que se requieren para formar esa nueva insulina a través de las vitaminas que acabo de mencionar es que haya un aminoácido que se llama triptófano que se genera en el hígado. Ese triptófano va a estar metabolizando las vitaminas esas para que el páncreas genere nueva insulina. Pero ¿qué pasa cuando falla el triptófano? Va a convertirse en lugar de un metabolito que normal que suelta el hígado en un ácido que es peligrosísimo para la diabetes, que se llama ácido janturénico. En el mismo hígado ahí aparece el ácido janturénico. Y el ácido janturénico es el que va a proliferar los genes de la diabetes para que haya más diabetes. Entonces nos vamos a enfocar en la eliminación del ácido janturénico para que el paciente vuelva a recobrar sus funciones endócrinas normales. Ahorita vamos a decir cómo. Cuando esto sucede, entonces es cuando el paciente empieza a tener falla en los diferentes órganos. Por ejemplo, ¿por qué se quedan ciegos? ¿Por qué pierden la vista el paciente diabético? Resulta ser de que cuando la insulina normalmente llegaba al azúcar adentro de la sangre, no había exceso de azúcar en la sangre. Pero debido a que ya no era suficiente la cantidad de insulina, el azúcar no se podía meter a la célula porque necesitaba la insulina que la llevara adentro. Y empezó a acumularse azúcar por el tejido graso, el tejido muscular, por el tejido sanguíneo. Y se formaron unos granulitos muy pequeños que se llaman polioles. Esos polioles se pegan en cualquier parte de nuestro cuerpo, en las venas, donde sea. Y se van a la retina, que es el órgano de la visión, donde se empiezan a poblar esos polioles y empiezan a secar y desprender la retina y por eso pierde la vista el diabético. Por los polioles que ya están en exceso ahí. Y en el caso de los pacientes que tienen trastornos o que empiezan a perder la sensibilidad de sus miembros, ¿qué pasa o a qué se debe? Vuelvo nuevamente a los polioles. Los polioles ellos mismos también ellos mismos se encargan no solamente en los ojos, sino en todo el cuerpo. No, se pegan en el trayecto de un nervio, en el trayecto de una arteria y empiezan a esclerosar, a enmielar es el término, producen hacer una glucosilación que enmielan todo el nervio y el nervio tiene un impulso que se transmite del cerebro hasta la parte terminal, vamos a decir, en la punta del dedo, tiene un impulso nervioso que va a reflejar sensibilidad, presión, dolor y bla, bla, bla. Entonces, esos impulsos se ven bloqueados porque ya las áreas homestésicas, o sea, las partes del nervio, se empiezan a llenar de polioles y ya empiezan a esclerorizarse y ya no pueden transmitir el impulso para allá, sea de la temperatura, de la presión, del calor, del frío, se queda abolido todo eso. Doctor, parte del tratamiento, sabemos pues la gente que es diabética y que se tiene que estar medicando, sabemos que le dan la glibenclamida, su metformina, la insulina. Y tú hace unos momentos hablabas de que hay más que ofrecer, hay más medicamentos. La pregunta es ¿por qué? ¿Es también por falta de lana? ¿Por qué no les dan esos extras para que mejore su problema de salud? Quiero decir una cosa, con sumo respeto a los laboratorios que nos están respaldando por esto. Ellos surgieron hace 13 años al mercado y hace 14 años no existían a nivel mundial. Así que la esperanza que tienen todos los diabéticos es que de hace 13 años para acá ellos puedan hacer uso racional de este tipo de medicamentos y ojalá me pueda extender un poquito cómo funcionan ellos para que los conozca el público y se den cuenta. En realidad sí es un factor económico, porque yo le dije al principio de la plática, no era biológico ni era científico, era económico el problema de la diabetes, como puede ser de cualquier enfermedad. Entonces, el que hayan surgido estos medicamentos de hace 13 años, de hace 10 años, fue con la finalidad de que se diera a conocer que efectivamente esa función de esos medicamentos, y de hecho muchos de ellos están en el PLM de los Estados Unidos, PDR se llama el libro allí, ellos tienen esas referencias de las prescripciones médicas. Entonces, lo que ha sucedido en ellos, en los pacientes diabéticos, es que no ha llegado a ellos la información y precisamente ese es uno de los medios por los cuales van a aprender a conocer.
Yo no creo que solamente sea en Pues nuestro a ver, caso, está vamos a aprovechar el tiempo, ¿por qué no Claro que sí. aprovechamos el tiempo y empieza a platicarnos de esto? Sí, ¿cómo no? Pues adelante, doctor. Precisamente, esa es una. Pero yo quisiera que el paciente llevara el conocimiento clave de por qué sigue siendo diabético. A ver, A mí me parece muy importante. a ver, adelante. Él va a todos los laboratorios y le hacen implantes de no sé cuántas cosas. Mis respetos para quienes se dedican a esto, ¿verdad? Pero el paciente sigue peor. O sea, lo dializan, queda con afasia, hemorragias cerebrales y nunca termina la curación del enfermo. Entonces a mí me parece muy importante hablar acerca de lo que son las 3 etapas curativas y los 5 estadios porque el paciente llega finalmente a su... Me parece bien. Vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a un corte comercial, no le cambie, el tema está muy interesante y regresando vamos a continuar platicando sobre la diabetes tiene curación. Regresamos en breve. Conoce Michoacán y enamórate de Lázaro Cárdenas. Descubre su potencial económico e industrial. Cuenta con el puerto más importante de América Latina. Es el principal productor de acero. Es la ciudad que nació del hierro, con fe. Tiene voluntad de acero y gente cálida que te da la mano. Aquí florece la vida, aquí florece el amor. Con sus playas bañadas de sol, las noches se hacen día y cada día tiene sabor. Su color es mezcla de arenas. Es Lázaro Cárdenas, la ciudad del acero, la luna, el mar y el sol. Futura 2000, el lugar más experimentado para realizar ultrasonido en medicina y ecocardiografía, con tecnología de punta, equipo en escala de grises, Doppler color y tercera dimensión. Futura 2000, con 21 años de experiencia, el doctor Sergio Guzmán es miembro titular de las 6 asociaciones más importantes del país y miembro de la Asociación Iberoamericana. Futura 2000, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, 1979, Interior 1. Ayudar a un desconocido como si fuera de tu familia es algo extraordinario. Somos el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo. Fundación Teletón. Gente extraordinaria. Qué bueno que continúa con nosotros en este programa Mundo Médico. Estamos hablando sobre diabetes mellitus. Y bueno, la noticia de este programa a través del doctor Luis Padilla es que actualmente la diabetes se cura. Y bueno, doctor, antes de ir al corte, usted mencionaba de que la gente, el sector salud, desconoce que existen tratamientos con los cuales se puede curar la diabetes. Esto, si es real, va a ser algo increíble para la vida, ¿sí? Para el ser humano, para la salud, etcétera. A ver, platíquenos en cuanto a esta situación del tratamiento. Tribuna libre, doctor. Platique con la gente, con los médicos que nos están viendo, porque quiero decirle que los compañeros médicos están al pendiente del programa Mundo Médico. Adelante, doctor. Muy bien. Pues quiero manifestar primeramente al conocimiento público y en especial vamos a decir, a las personas diabéticas. Me quiero dirigir cuál es el verdadero tratamiento que existe para que dentro de 6 a 8 meses se retire la diabetes. Por muy avanzado que esté el caso de cada enfermo, esto puede ser curable. Y vamos a hablar parte por parte del tratamiento. Pero antes quisiera hacer un énfasis de que los pacientes cuando llegan, por lo menos a mi consultorio, es que yo debo tipificar cuál es la alteración orgánica que llevan, porque en base a eso hago un análisis. Porque yo tengo que hacer una integración de un diagnóstico, es más, replantear diagnósticos que el paciente ya trae. Pues en el caso mío, yo tengo que ver las 3 etapas por las que está cursando el paciente y voy a mencionarlas así levemente. La primera etapa es la sindromática, la segunda es la hormonal endocrina y la última es la inmunológica. Si un médico no sabe estas 3 etapas, no puede curar la diabetes por más años que tenga en su consultorio el enfermo. Y esto es muy importante aclarar
en la etapa y decírselo al enfermo, el tipo de evolución que lleva en las etapas que lleva ya. Hay pacientes que llegan a mi consulta a los 5 años de ser diabéticos, que a los 11 años, que a los 20 años. Tengo pacientes de 27 años de diabetes bien controlada, pero no curada. Entonces, el segundo paso que yo hago para, vamos a decir, para regenerar un sistema endocrino es que debo saber los 5 estadios que va cursando el enfermo y saber cuál es el estadio al cual yo voy a abordar. El primer estadio es cuando el paciente ni se da cuenta que es diabético, pero que por allí espontáneamente le hacen una química sanguínea y aparece con algo de glucosa. Él todavía ni siquiera identifica los síntomas de polidipsia, polifagia, poliuria, o sea, no sabe nada. Lo único que sabe es que está hipertenso y obeso y hasta allí. La segunda etapa es cuando el paciente ya se ve obligado a ir a una consulta porque sabe que es diabético y requiere de un control médico. En ese segundo estadio, el paciente ya va predispuesto a dejarse tratar por el médico y cuando el médico le hace los estudios requeridos pasa a la tercera etapa cuando ya le encuentran que él tiene una hiperlipidemia, que tiene una hipertensión, que él tiene quizá una nefrosis o a lo mejor tiene alguna ceguera o a lo mejor puede tener hasta una cardiomegalia. En ese momento evalúa el médico que ya no está en manos de él tratarlo eso, sino que lo pasa a un segundo nivel con endocrinólogos, con internistas, con cardiólogos. Ahí está entrando a una etapa complicatoria que es una de las etapas difíciles porque el paciente va a llegar a 2 etapas muy graves para superar el cuarto estadio. En ese cuarto estadio el paciente se va a enfrentar a que tiene una inflamación general y tiene una infección sistémica, lo que hace más difícil curar una diabetes. Cuando nosotros nos encontramos en la calle un paciente pálido, amarillento, con una deambulación lenta, adolorido de sus caderas, con unos párpados inflamados, con unos pies con retención de líquidos, estamos hablando de una cronicidad grave, que el paciente requiere ya terapia intensiva. Ese paciente no lo pueden manejar en un sector salud donde le den citas cada 2-3 meses. Así sucede de que el paciente va por una urgencia de su diabetes y le dan cita y hora en el laboratorio para que entre 2-3 meses se presente allí. Si dije al principio que el paciente está produciendo 300,000 reacciones por segundo enzimáticas en su organismo y le doy una cita para verlo dentro de 90 días o dentro de 60 días, ¿qué va a pasar con el control enzimático de él? Se va a agravar más para cuando vuelva conmigo. Entonces lo que yo hago es decirle, estás en un cuarto estadio muy grave, que posiblemente vayas a querer terapia intensiva y te van a tener que manejar 5 especialistas en una área determinada donde, pues quién sabe cómo salgas de ahí. Entonces lo que yo hago ya para empezar el tratamiento es primero identificar y hacerle ver a él en qué estadio va y cuál es la etapa que está cursando. Una vez que él está consciente de que yo lo voy a manejar y de que él tiene sus complicaciones, ahora lo que yo debo hacer es proteger los siguientes etapas o los siguientes estadios por los cuales va a tener que pasar. Si yo logro en ese tiempo de 6 meses, 4 meses, 3 meses, 8 meses, hacer irreversible el sistema patológico que lo está inhibiendo a él, ya la hice. Y si en esos 6 o 8 meses no pude hacer irreversible el eje neuroendocrino que está generando el hipotálamo, ahora tengo que ir a la parte genética donde yo me tengo que movilizar para parar todos esos genes que están afectando la lipotoxicidad, la glucotoxicidad, para poder empezar un tratamiento. Si no vi eso y yo le aviento cualquier tratamiento, yo voy a fracasar. De hecho, yo me voy a meter un poquito en algo que es muy importante para el paciente. Y después voy a poner una ilustración para que vea el paciente cómo yo tengo toda la razón del mundo. Si yo no preparo a mi paciente, si yo no posiciono en un camino clínico de sanidad a un paciente, van a pasar 2 cosas. Casi siempre la posición de un paciente, cuando ya lo tengo posicionado hacia la curación, cuando ya lo tengo listo para sanarlo, y él desiste o se separa de mí, eso es la causa del fracaso o del éxito de una sanidad diabética. Él puede tomar las 2 decisiones, o quiere la sanidad y sigue en su posición donde lo tengo, o se separa y busca su fracaso él mismo. Eso se lo hago saber durante los 6 meses que va a consulta conmigo. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Dónde quieres ir? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, porque a mí, yo les pongo muchos ejemplos ilustrativos para que la gente entienda bien la cosa clínica. Si mi paciente va a querer correr las 500 millas de Indianápolis, tiene que calificar previamente en los pits, dando unas vueltas para que le den la calificación y formarlo en la pista de salida. Si hay 23 corredores, todos van a calificar diferente horario y el que corrió más rápido de la pista es el que tiene el primer pit de salida. ¿Qué pasaría si los 23 corredores arrancan
pero uno de ellos se sale de la carrera, va al fracaso, o sea, no va a ganar la carrera. ¿Quiénes son los que van a ganar la carrera? Los que tengan y mantengan la posición. Así les hago saber a mis pacientes. Ahora sí vamos a meternos ya con lo del tratamiento. O sea, yo quiero que el paciente entienda que no le puedo dar un tratamiento si yo no sé qué es lo que él tiene. Para mí es una cosa muy importante saber que el paciente es diabético. Para mí es muy importante, claro que para él también. Pero para mí es extremadamente importante saber cómo voy a llevar a la sanidad del enfermo. Ya sé que es diabético. Bueno, pero yo quiero que no sea. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Que lo lleve yo al horizonte clínico donde él va a estar normal. ¿Cuál sería mi trabajo científicamente para liberarlo de la diabetes y que él en esos 6-8 meses de tratamiento deje de ser diabético? Pues vamos a adentrarnos entonces al tratamiento. Si no hay otra cosa previa antes de eso, podemos empezar. Adelante, doctor. Bueno, cuando un paciente llega a mi consultorio, lo primero que hago es hacer una historia clínica donde se integra nosológicamente una secuencia de signos y síntomas que me revelan a mí el estado crítico del paciente. Cuando yo me doy cuenta que un paciente llega en un estado crítico con una hiperlipidemia, con una hiperglicemia, con una hipertensión, con una obesidad, con una gangrena, lo primero que me tengo que dar cuenta es que el paciente está siendo afectado por los factores genéticos que se llaman glucotóxicos o lipotóxicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es liberar ese estado endocrino para que yo pueda instalar mi tratamiento. De nada le va a servir que le ponga una pomadita para quitarle un pie diabético si lo que él tiene son 1500 genes que están deteniendo la gangrena. O sea, que están impulsando más bien la gangrena. Entonces, lo que debo hacer es quitar lo que es la etiología de la enfermedad para enfocarme al tratamiento. De lo contrario, voy a estar arriba y lo de abajo no lo estoy viendo ni lo estoy tratando. Entonces, yo es lo que hago, retroceder a formar un cuadro que se llama reintegración diagnóstico. O sea, yo tengo que reintegrar el diagnóstico para saber hacia dónde llevo el paciente. Ya lo reintegré. Bien, doctor, Ahora, me están indicando, vamos a hacer otra pausa. No le cambie, el tema está muy interesante, créalo. Y regresando vamos a continuar platicando sobre tratamiento curativo de la diabetes mellitus. Regresamos en breve. Futura 2000, el lugar más experimentado para realizar ultrasonido en medicina y ecocardiografía, con tecnología de punta, equipo en escala de grises, Doppler color y tercera dimensión. Futura 2000, con 21 años de experiencia, el doctor Sergio Guzmán es miembro titular de las 6 asociaciones más importantes del país y miembro de la Asociación Iberoamericana. Futura 2000, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, 1979, Interior 1. Velocidad total. Infórmate de todo lo que acontece en el mundo del automovilismo nacional e internacional. Solo por Nuestra Visión. En tu dispositivo móvil disfruta de los 2 canales que ofrece Nuestra Visión. Nuestra Visión Noticias. Michoacán al día. Para que estés informado de los sucesos más importantes de Michoacán, México y el mundo las 24 horas del día. O si prefieres, infórmate de una noticia en específico, visita en tu dispositivo móvil la galería de videos. Nuestra Visión Noticias ahora llega a ti en donde quiera que tú estés. Qué bueno que continúa con nosotros en este programa Mundo Médico. Estamos hablando sobre diabetes es curable. Y doctor, quiero comentarle, tenemos escasos 6 minutos. Yo quisiera que aprovechar al máximo y concretar o sintetizar el tratamiento para que esa información, seguramente la gente está ahorita ya desesperada, ansiosa de escuchar cuál es el tratamiento. Entonces vamos a aprovechar estos 6 minutos, doctor, adelante. bueno, cómo no. Para mí es un tremendo placer y un privilegio poder poner mi servicio hacia la disposición de la salud de todo aquel que lo necesite. Y para ello yo voy a hablar brevemente de 2 grupos de tratamientos que van a quitar la diabetes en aquellos pacientes que de verdad lo necesitan. Porque hay quien lo necesita, pero de verdad no creen.
Entonces yo me voy a meter con los que sí creen. Adelante. Yo tengo el concepto mental de que creer es ver anticipadamente algo real. Y es a lo que me voy a enfocar ahorita. Resulta de que la tecnología moderna, a través de la biotecnología, que esto le quede claro al paciente, existen dos grupos de pacientes, de medicamentos, que a través de la nanotecnología transfarmacéutica generan nueva insulina y regeneran la salud del enfermo. Vamos a hablar del primer grupo que se llama factor de transferencia. Los factores de transferencia salieron en 1999 por primera vez al mercado mundial y están demostrando científicamente, no solamente en México. Yo puedo dar las redes sociales donde pueden informarse estos pacientes de que se pueden meter a la empresa y descubrir por qué estoy diciendo yo estas cosas aquí. Bueno, los factores de transferencia, me gustaría que participara aquí mi asistente, que ella es la que le ha gustado mucho colaborar conmigo y que le diga al público en general. ¿Qué son los factores de transferencia, Gaby? Los factores de transferencia solamente son el nombre científico de una molécula inteligente que da intuición a nuestro sistema de defensas. Los factores de transferencia no curan enfermedades, únicamente lo que hacen es que elevan el sistema de defensas. Esto es algo impactante en cuanto a medicina preventiva se refiere. Esto no cura nada, simplemente eleva un sistema de defensas 437%. Algo impactante que a mí me tiene asombrada, maravillada, lo que son los factores de transferencia. Bueno, imagínense, le vale 437 veces el poder curativo a una persona. Y esto es científico demostrable, o sea, no queremos aquí decir una cosa que no sea cierta. No. Es más, a las 72 horas de tomarlo, se empieza a hacer una biometría y vemos nosotros en la espectrometría cómo se eleva el poder inmunológico de estos medicamentos. Esto los pueden encontrar en el PLM de los Estados Unidos, cualquier persona que sí desee. Bueno, o sea, esto no se consigue... no, doctor, voy a intervenir un poquito, doctor. Como les decía el doctor Padilla, perdón, doctor, estos productos tienen respaldo científico, aquí no se juega con la salud de las personas, más de 3.500 investigaciones y están en el libro de referencias médicas de los Estados Unidos, esos libros gruesototes que tienen por ahí la mayoría de los médicos. Pues esto es un tratamiento, aquí nada más traemos el de la diabetes porque era el tema, pero ese producto detiene un cáncer a las 72 horas de haberlo tomado y no tenemos publicidad en revistas, ahora sí que valga la abundancia en televisiones, no, la publicidad la hacemos nosotros, de persona a persona. A ver, perdón que te sí, ahora lo que quiero ver es otro grupo, de hecho yo siempre empiezo el tratamiento con este grupo de medicamentos, pero hay otro grupo de sales ortomoleculares, que las sales ortomoleculares lo que vienen a hacer es que el páncreas, todos sabemos, los médicos sabemos, que el páncreas es un residuo del sistema nervioso. Cuando se inicia la formación del sistema nervioso, el páncreas es un residuo que viene a formar parte del sistema nervioso. Todos sabemos que las sales ortomoleculares trabajan a nivel molecular dentro de la célula. ¿Y qué hacen las sales moleculares cuando nosotros tenemos un tratamiento de diabetes? Que van a producir una destoxicidad del órgano, del páncreas, para que vuelva a generar nueva insulina. Las sales ortomoleculares lo único que hacen es potencializar que el páncreas vuelva a generar nueva insulina. Ahora bien, tanto los factores inmunológicos como las sales ortomoleculares lo que hacen es desinhibir todos aquellos órganos que estaban inhibidos por los impulsos nerviosos de los que estábamos hablando al principio del programa. Entonces, una vez que el cuerpo se libera de los estímulos nerviosos dañinos, ya tenemos que el hipotálamo entonces ahora sí va a poder regular todas las funciones neuroendocrinas que antiguamente lo hacía cuando el paciente no era diabético. ¿Qué harían las sales ortomoleculares y los factores de transferencia para quitar completamente la diabetes? ¿Va a tomarlos toda su vida el paciente? ¿Cuándo es? Cuando él ya va a saber que tomando estos dos grupos de medicamentos él quedó liberado de la diabetes. Cuando ambos grupos, tanto las sales ortomoleculares como los factores de transferencia, hayan cumplido un ciclo cerebral dentro del mismo organismo que restaure la función que antiguamente estaba descompuesta. Eso es lo que vienen a hacer los dos grupos de medicamentos. Doctor, los grupos. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, tengo un minuto. Seguramente hay mucha gente que va a estar interesada en este problema de salud. ¿En dónde te pueden ver? Precisamente pueden pasar todas las personas aquí al canal de televisión y se les va a regalar un tríptico donde viene la invitación para si ellos quieren saber cómo se cura la diabetes. Todas las personas que se lleven esto a su casa se ahorran $700 de consulta el día que quieran irme a ver para este problema.
Lo único que tienen que hacer es hablar al teléfono que viene aquí, presentar esto y se ahorran 700 pesos. A partir de allí yo ya les empiezo a decir cómo. Ahora bien, yo puedo regalar, si así lo desean, libros con videos de testimonios de gente que yo he curado. Si a alguien le interesa conocer estas obras y ver los libros y los testimonios de pacientes, esto sale gratis. A la persona que vaya yo se lo regalo. Vale más de 200 pesos la obra, pero con este tríptico le sale regalado a la persona que vaya. Muy bien. Bueno, amable televidente, pues ya escuchó usted, vale la pena acudir con el doctor Padilla. Si usted es una persona que tiene ese gran problema de salud, que es la diabetes, bueno, usted tendrá la última opinión, ¿no? Bueno, doctor, pues no resta más pues que agradecerte tu participación. Pues, espero que en un tiempo próximo tengamos la oportunidad de platicar nuevamente sobre este problema de salud. Hay mucho más que... Y a usted, amable televidente, también le doy las gracias por su atención y le recuerdo que el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde presentaremos un tema médico de interés para usted. Hasta la próxima.